Pandemia 2020 en algunas consideraciones éticas. Cuando han ocurrido epidemias a lo largo de la historia de la humanidad, invariablemente se ha generado incertidumbre y pánico generalizado casi todas las pandemias. Eh, Normalmente son imprescindibles porque no hay una cura o vacuna inmediata y porque no puede ser controlada en sus inicios por las instituciones de salud. El resultado final es la muerte, ¿no? De muchos seres humanos y cambios en la situación socioeconómica de bastantes sociedades. Eh, las vacunas ante un virus desconocido tardan en producirse y se crea la posibilidad de que los contratos para su adquisición se hagan cuando aún no hay suficiente conocimiento sobre la posible evolución de la pandemia y sobre todo la seguridad de esas vacunas. Las autoridades de salud de los diferentes países tienen que soportar una gran presión, puesto que todos los integrantes de la sociedad intentan influir para ser incluidos en los grupos susceptibles para ser vacunados. También es frecuente de que la manera inicial de la capacidad de producirse de las vacunas normalmente sea limitada, pero también existe la posibilidad de que haya países que vean reducida su capacidad de adquirirlo porque su situación económica se ha visto afectada por los gastos inherentes a una pandemia. También la necesidad de priorizar el tipo de pacientes que reciban tratamientos especializados limitados en su disponibilidad, como, como lo estamos viviendo en la actualidad en diversas partes del mundo, probablemente en un futuro cercano en nuestro país. Eh, por ejemplo, ¿no? Las camas UCI de cuidados intensivos o ventiladores mecánicos. Un ejemplo en España o en Italia, ¿no? Ante una situación de falta de recursos, se establece privilegiar los ingresos en la UCI de pacientes con prioridad 1 en aquellos hospitales que dispongan de dispositivos de cuidados intermedios, dejando estos últimos para los pacientes con prioridad 2. Los pacientes de prioridad 3 y 4, en caso de crisis, no ingresarían a unidades de cuidados intensivos. Eh, y en el desarrollo de las diversas fases de la pandemia, la decisión sobre todo en qué momento o a qué pacientes se le van a interrumpir los cuidados especializados siguiendo criterios de disponibilidad de recursos, edad, pronóstico, expectativas y calidad de vida, todo ello dentro de un contexto de discusión de valores éticos. Existen también documentos a nivel internacional que ya plantean estas disyuntivas, por ejemplo, ante dos pacientes similares se debe priorizar a la persona con más años de vida ajustados a la calidad. Son un indicador combinado del estado de salud que aún a cantidad y calidad de vida, priorizar la mayor esperanza de vida con calidad. En casos como la pandemia a la que nos enfrentamos, se debe también considerar como un valor el deber de obediencia a las normas de salud pública, ya que la garantía de todos los afectados dependen de su cumplimiento. La justicia debe incluir, por supuesto, la distribución de los recursos existentes con criterios de equidad, sin despreciar a nadie o sin dejar de lado a nadie, asignándolos de acuerdo con las necesidades y urgencias independiente de los recursos económicos de los distintos grupos o partes de sociedad a la que están destinadas. Justicia y equidad se unen a la solidaridad, ya que como una actitud personal, sino como una obligación social, ya que lleva a favorecer la atención de los más vulnerables de una sociedad. La actitud de los médicos, enfermeras y de todos los trabajadores de la salud, otros valores que también entran en conflicto ante las epidemias. Un profesional, en primer lugar, es un ciudadano y como tal tiene los mismos derechos y deberes como todos nosotros.
Los valores que pueden entrar en conflicto con otros valores y deberes como son, ¿no?, la responsabilidad familiares y otros proyectos personales en su dimensión propia a todos los profesionales de la salud, técnicos y otros trabajadores. Mientras que de manera individual los profesionales sanitarios también se enfrentan a dilemas éticos profesionales eh, que no siempre son analizados por la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, ¿no?, el miedo al contagio propio o de los familiares cercanos, o la necesidad de cuidar a los miembros de su familia. Les pondrá en un dilema acudir a su puesto de trabajo o permanecer en casa. Eh, Esto también se puede aplicar a otros colectivos profesionales como el de la policía, ¿no?, que está todo el tiempo, mayoría en las calles, ¿no?, poniendo orden. Los bomberos y los conductores que transportan a los públicos. El colapso de los servicios de salud, el rápido y exponencial crecimiento de contagios está poniendo en evidencia la fragilidad del sistema de salud del país, además la escasez de insumos necesarios como los ventiladores mecánicos, de mascarillas e indumentaria clave para combatir el COVID-19. Ha hecho que empiecen a generarse conflictos, ¿no? Como todas las crisis, una situación de pandemia es una buena oportunidad para demostrar nuestros mejores principios: justicia, solidaridad, equidad, transparencia y reciprocidad, tanto dentro y fuera de nuestro país o de nuestra casa. Eh, También como a nivel global, esto tendrá que verse reflejado a corto plazo una vez que termine la pandemia.